Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Carlos Alberto Aguayo Hernández. Actualmente soy el jefe de la terapia intensiva del Hospital Regional número 1 en Tijuana, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de mi experiencia, yo soy egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, de la subespecialidad de Medicina Crítica. También hice la alta especialidad en trasplante renal en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente estoy realizando el curso de alta especialidad de ECMO, avalado por la Universidad de Monterrey. Dentro de otra experiencia que tengo, soy médico de atención privada también en la ciudad de Tijuana, en diversos hospitales. Pues bienvenidos a la sesión de alto flujo y a continuación les daré algunos de los conceptos que vamos a estar manejando. Iniciaremos con la terapia de alto flujo en el módulo correspondiente. Esta información ya se las había mostrado, ¿no? Esto es parte de mi currículum y parte de la experiencia que tenemos. También estoy como docente en el área de anestesiología, como ayudante en el área de medicina interna y de urgencias. Aparte no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, tenemos esta imagen en la cual vemos a Hércules peleando con Cerberus. Es una imagen que colocó el doctor Dellingen en alguno de sus artículos, en la cual Cerberus representa la sepsis con sus tres cabezas, ¿no? Que es la hipotensión, la hipoperfusión y la falla orgánica. Y a final de cuentas, pues Hércules vence a esta bestia. Entonces lo representa como nosotros los médicos y el personal de salud que está en una batalla contra esta enfermedad. En aquel tiempo, pues era una de las enfermedades más críticas, por así decirla, por la alta mortalidad que tenía y que sigue teniendo, pero él lo quiso representar así. Y aquí tenemos otro monstruo, es otro monstruo que es la medusa. La quise agregar porque la situación es que nos están apareciendo nuevos monstruos, terribles monstruos que son diferentes enfermedades, o las mismas enfermedades se están volviendo cada vez más difíciles de tratar. Y lo quise asociar un poco, por ejemplo, con el COVID-19, que es una enfermedad que llegó, que no tiene nada más tres cabezas, tiene múltiples cabezas, y realmente la forma en la que lo atacamos, por así decirlo, no puede ser directamente, debe ser protegidos con equipo de protección personal. Y así lo vemos, así como se logró vencer a este monstruo, esperamos nosotros poder vencer a este monstruo ya próximo, que estoy seguro que van a venir. Y para eso, pues necesitamos nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevas formas de ayudar a nuestros pacientes. Bueno, la experiencia con terapia de alto flujo realmente yo la conozco de hace 8 o 10 años. Se trataron varios pacientes con múltiples patologías y consideré que era una terapia muy útil, pero infravalorada. También la situación es que no había tanta disponibilidad de la terapia de alto flujo en todos los hospitales. Pero a medida que la fuimos utilizando nos dimos cuenta que era muy útil, ¿no? Y actualmente en el hospital en el que yo trabajo, que soy jefe de la terapia intensiva, afortunadamente contamos con 40 dispositivos. Y el último año tratamos más de 400 pacientes con el Ergo. Es cierto que el diagnóstico principal fue COVID-19, pues realmente pues fue el año pasado cuando fue la pandemia, y también dentro de todo eso, el COVID-19 vino a mostrar las cualidades y virtudes de este aparato, porque realmente al empezar a usarlo, empezamos a ver la respuesta satisfactoria. Actualmente lo hemos utilizado también con pacientes posoperados de cirugía cardiovascular de alto riesgo y en otras patologías respiratorias. Por ejemplo, aquí tenemos una paciente que está en nuestra terapia intensiva con el dispositivo de alto flujo. Ella fue una paciente con una hemorragia obstétrica que tuvo politransfusión, desarrolló en el postquirúrgico un pico itral, que es la sobrecarga de líquidos asociada a la transfusión, y también una lesión pulmonar asociada a la transfusión. Y tuvo buena respuesta clínica, de hecho se dio tratamiento, obviamente el Ergo no es lo único, sino hay que darle tratamiento para resolver la patología de base pulmonar en este caso,
se resolvió y se fueron disminuyendo los parámetros del dispositivo hasta que se pudo retirar, ¿no? Pues este es un ejemplo de varios pacientes que hemos tratado, ¿sí? Y pues, ¿cuáles son las aplicaciones de la terapia de alto flujo? Pues son varias, ¿no? Pues, evitar la intubación, evitar la intensificación de los cuidados, a pasar a terapia intensiva, pausas con descanso, las pausas del descanso de ventilación no invasiva, posterior a la extubación para evitar la reintubación y también la preoxigenación perintubación, o sea, antes de la intubación. Yo les voy a hablar sobre todo de evitar la intubación, evitar la intensificación de cuidados y la preoxigenación. Iniciamos con evitar la intubación. Pues aquí está claro, ¿no? La experiencia que tenemos con COVID-19 es la que más nos ha marcado y es la que ha hecho que este dispositivo se generalice su uso. Y de hecho, pues hemos visto que varios doctores, incluso hasta mismos pacientes, preguntaban por el dispositivo. Veíamos en redes sociales que quién tenía puntas de alto flujo, que quién tenía los circuitos de alto flujo. Y realmente fue una enfermedad que hizo que este dispositivo pues estuviera presente en la mente de todos, ¿no? Y como su efecto fue benéfico, evitó la intubación de muchos pacientes, pues nos ayudó a que se conociera un poco más, ¿no? Y también, ¿cuál es la ventaja de que nos ayuda a evitar la intubación? Pues que tenemos más ventiladores disponibles. Hay pacientes que obviamente no pueden pasar a terapia de alto flujo, sino que tienen que ir directamente a ventilación mecánica. Y esto nos ayuda a tener ventiladores disponibles para ese tipo de pacientes o incluso para pacientes que tienen falla a la terapia de alto flujo, pues tenemos más ventiladores disponibles. También el uso de los sedantes. Obviamente, si un paciente no lo llevamos a ventilación mecánica, evitamos el uso de sedantes. Sabemos que los sedantes tienen efectos adversos, ¿no? Dentro de ellos, pues puede ser la hipotensión, puede ser de los bloqueadores neuromusculares también la polineuropatía del paciente crítico, puede ser bradicardia. Entonces, evitamos el uso de sedantes que también son costosos, ¿no? Y que también vimos escasear durante el año pasado. Otra situación es que es fácil de colocar, entonces no se necesita que esté un médico especialista en el proceso, como sería la intubación, para colocar las puntas de alto flujo. Esto la puede realizar un inhaloterapeuta que tenga el entrenamiento o sepa utilizar el dispositivo, lo puede realizar enfermería o médicos de cualquier área. Entonces, no es necesario en este tiempo que podemos tener hasta cierta limitante de la cantidad de personal de salud que se coloque, porque realmente cualquier personal de salud lo puede colocar, no necesariamente un médico. Además del procedimiento de la intubación, o sea, a nosotros evitar el procedimiento de la intubación, sabemos que el procedimiento no es inocuo, hay complicaciones, puede haber una intubación inadecuada, puede haber hipoxemia, puede haber hasta paro cardíaco, entonces no lo llevamos a ese punto de la intubación, que también la otra situación es que no la puede hacer cualquier personal de salud, generalmente la hacen el médico anestesiólogo, el urgenciólogo, el internista, y si no se encuentra con alguno de ellos, pues se va a tener problemas en que se realice el procedimiento. La neumonía asociada a ventilación, obviamente, si no conectamos al paciente o no intubamos al paciente y lo conectamos al ventilador, pues no va a desarrollar la neumonía asociada a ventilación, no va a tener ese riesgo, que también es una situación constante, que a pesar de que se tengan las medidas de prevención de la neumonía asociada a ventilación, cierto grupo de pacientes los llega a tener. Y en este mismo punto, los pacientes con inmunocompromiso, por ejemplo, los pacientes post-trasplantados, por ejemplo, trasplante renal, trasplante hepático, trasplante de médula ósea, son pacientes a los cuales nosotros tratamos de evitar colocar invasivos, no sé, como la intubación o catéteres invasivos, porque sabemos que con el tratamiento inmunosupresor, pues tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones infecciosas, ¿no? La comodidad del paciente. Obviamente, si un paciente tú le preguntas o le comentas que se va a intubar, siempre hay una renuencia, ¿no? Siempre hay una renuencia, siempre hay un pensamiento de que probablemente no voy a salir adelante. En cambio, le ofreces colocarle unas puntas de alto flujo y generalmente vemos una aceptación importante sin renuencia a que se le coloque el dispositivo.
Otra situación es en un escenario de no intubación, como por ejemplo, ¿qué pacientes? Como los pacientes con cáncer terminal o pacientes que no acepten más medidas invasivas. Es común y me ha tocado ver varios pacientes con cáncer terminal que tienen complicaciones respiratorias, como por ejemplo neumonías, sobrecarga de líquidos y que presentan edema pulmonar, en los cuales aparentemente es indispensable la intubación, pero obviamente por el mal pronóstico y que se encuentran en etapa terminal, pues no se va a realizar. Y a estos pacientes se les puede colocar también las puntas de alto flujo y en muchos de ellos vemos mejoría y se resuelve la situación aguda. Aunque no el pronóstico no cambia, pero ayuda en ese tipo de situaciones. Entonces vemos que al evitar la intubación es algo que tiene muchos factores pro, o sea, que nos van a ayudar. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, algo que, hablando de este tema, de evitar la intubación, el doctor Pratt y colaboradores hicieron un estudio que se llevó a cabo en 23 centros, comparó el tratamiento con cánulas de alto flujo y el uso de mascarilla que impide la reinhalación y ventilación no invasiva como tratamiento primario. ¿A qué pacientes incluyeron? A pacientes mayores de 18 años, o sea, a adultos que tengan una frecuencia respiratoria mayor de 25, que tengan una relación PaO2-CO2 de 300 o menos y que se les haya dado oxígeno a 10 litros cuando menos por 15 minutos y que tengan una presión arterial de CO2 no mayor a 45 milímetros de mercurio, o sea, de los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria tipo 1, o sea, no hipercápnica, y que tuvieran ausencia de historia de enfermedad respiratoria crónica. ¿Cómo se realizó? Pues incluyeron 310 pacientes que se ingresaron con estas características y se aleatorizaron a los distintos métodos. ¿Cuál fue el resultado primario buscado? Número de pacientes intubados en el día 28, el cual no fue conseguido. Sin embargo, lo que se observó en los resultados, que lo vemos en las gráficas de arriba, es la reducción de la mortalidad a los 90 días. Si ustedes ven, en el alto flujo tenemos un 12%, en la terapia convencional de oxígeno 23% y en la ventilación no invasiva 28%, o sea, sí es representativa. Y tuvo una menor tasa de intubación también el grupo de alto flujo. Si lo ven, está en 35%, el oxígeno convencional 53% y no invasiva 58%. También ahí está de ver y analizar la situación de la no invasiva, ¿no? Y también hubo un significativo aumento de los días sin ventilador con terapia de alto flujo. Y también el sistema de alto flujo redujo notablemente la intensidad de las molestias respiratorias y la disnea. Entonces, en conclusión de este estudio, pues, ¿qué nos comenta? Pues que reduce la tasa de mortalidad y reduce la intensificación de los cuidados. Porque obviamente sabemos que un paciente que no progresa a intubación, pues puede estar todavía en un área que no es considerada terapia intensiva. Sabemos que un paciente que se intuba, pues lo ideal es que pase a terapia intensiva. Entonces, este estudio lo que nos comenta, lo que nos deja, es que los pacientes con una insuficiencia respiratoria tipo 1 se ven beneficiados de la terapia de alto flujo. Igual, también el doctor Rosberg y sus colaboradores en el 2019 publicaron su artículo en el Intensive Care Medicine, que fue una revisión y metaanálisis, el cual su objetivo fue establecer la seguridad y eficacia del alto flujo en pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Se dieron 9 estudios y compararon el alto flujo con la oxigenoterapia convencional. Y dentro de sus resultados hubo una disminución de requerir intubación orotraqueal con un riesgo relativo del 0.85, aunque es marginal, pero sí lo hay. No diferencia en la mortalidad y no diferencia en días UCI y hospital. Esto es bueno. Una parte nos dice que nos disminuye el riesgo de intubación orotraqueal, aunque es marginal, pero también vemos que no es inferior la terapia de alto flujo a la oxigenoterapia convencional. Entonces podemos usarla con confianza. ¿Sí? Y Chowdhury y colaboradores en el 2020 compararon el uso rutinario de alto flujo contra oxígeno convencional y ventilación no invasiva en prevención de intubación en posquirúrgico. Ahí tuvieron 11 estudios.
encontraron una disminución del riesgo de requerir intubación con riesgo relativo de 0.32 y una disminución de escala de soporte respiratorio de 0.54. Realmente no hay una diferencia en la tasa de intubación o vía SUSI, y lo que sí encontraron es que obviamente la interfaz de la ventilación no invasiva pues puede generar complicaciones, como es las úlceras en la piel, fue mayor en este grupo. Sin embargo, tras el análisis de todos los estudios, vemos que se sugiere un uso profiláctico de alto flujo en pacientes de alto riesgo, como pacientes posoperados de cardiocirugía y o pacientes obesos. Esto lo considero muy importante, porque somos el segundo país de pacientes más obesos, o sea, el segundo país en obesidad. Entonces, cada vez estamos viendo pacientes obesos con distintas patologías, ¿sí? Distintos tipos de cirugías se le están realizando a estos pacientes. Y obviamente, pues se aumenta el riesgo cardiovascular y obviamente aumentan las complicaciones y hay cada día más pacientes que requieren la cirugía de revascularización coronaria, que son los postquirúrgicos de cardio. Además, pues México se ha convertido en una sede predilecta para el turismo médico. Lo vemos aquí en Tijuana y yo creo que en otras partes de la República también. Cada vez están viniendo más extranjeros a realizarse cirugías plásticas y cirugías bariátricas. Las cirugías bariátricas como mangas gástricas o bypass gástricos están a la orden del día. Y he visto varios pacientes que después de las cirugías bariátricas presentan complicaciones y se les puede colocar el alto flujo. Están dentro de este grupo de alto riesgo y que se pueden beneficiar de la terapia de alto flujo, para tenerlo en cuenta. Otro punto que nos ayuda a la terapia de alto flujo es evitar el escalamiento a UCI. Obviamente, sabemos que un paciente que se intuba, lo más recomendable es que pase a la terapia intensiva, ¿sí? Entonces, nosotros evitar la intubación evita que se requieran mayor cuidados con la terapia intensiva. La terapia intensiva sabemos que es por así decirlo, un servicio muy solicitado y que tenemos escasez en los diferentes hospitales y en el país. ¿Sí? Tenemos poca cantidad de camas de terapia intensiva para la población que tenemos. Además de que sabemos que el costo de tratar un paciente en terapia intensiva incrementa muchísimo en relación a tenerlo en otra área, ¿no? Entonces, esto es los beneficios que nos puede dar evitar la intensificación de cuidados y el pase a terapia intensiva. Esto lo apoyamos o lo apoya el doctor Bell y colaboradores en su estudio que hicieron en el 2015. Fue un estudio realizado en el área de urgencia que comparó la terapia de alto flujo contra la oxigenoterapia convencional como primera línea de tratamiento, buscando como objetivo reducir el escalamiento a unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Fueron pacientes adultos que tuvieran una frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto, una saturación menor del 93% y que de forma inicial no vayan a requerir intubación orotraqueal. Esos pacientes se excluyeron. Obviamente, si son pacientes que llegan con criterios de intubación orotraqueal, se excluyeron de este estudio. Y a los que se les colocó la terapia de alto flujo, se le inició con un flujo de 50 litros y una fracción inspirada de oxígeno del 30%. Y el 71% de los pacientes en el grupo de alto flujo presentaban EPOC, ¿no? Como dato adicional. Y acá arriba vemos parte de los resultados. Hubo una reducción muy importante de la frecuencia respiratoria. Vemos el 66.7 en la terapia de oxígeno convencional contra el 38.5 de la de alto flujo. Además de que lo que era el resultado primario, que era la necesidad de escalar a terapia intensiva o mayores cuidados, también fue menor en la terapia de alto flujo, 19% convencional contra 4.2% alto flujo con una P significativa. Además de que los dos pacientes escalaron de alto flujo a otra terapia fueron a no invasiva, mientras que de los 10 pacientes que escalaron de terapia de oxígeno convencional, 2 escalaron a no invasiva y 7 escalaron a terapia de alto flujo, que nos habla obviamente de la superioridad de la terapia de alto flujo. ¿Y qué nos deja este estudio? Pues que nos ayuda a reducir la frecuencia respiratoria
y que evita o reduce el escalamiento de los pacientes a cuidados intensivos, obviamente tomando en cuenta los beneficios de esto que les acabo de comentar, ¿no? Hablando de la misma situación, Papachatsakis en el 2020 hizo un estudio que me pareció muy interesante, en el cual comparaba la oxigenoterapia con la cánula de alto flujo contra la ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria tipo 2, es decir, con hipercapnia, con pH2 mayor de 45 milímetros de mercurio. Esto contrasta un poco con las creencias o más o menos la experiencia que hemos tenido en tratar pacientes con hipercapnia, porque generalmente nos vamos directo a la ventilación no invasiva porque consideramos que algún otro dispositivo en el cual no se ingrese volumen de aire directamente no nos va a ayudar con el CO2. Pues aquí tuvieron la idea y realizaron el estudio en el cual la compararon la no invasiva contra la terapia de alto flujo. Fueron 40 pacientes, que sí es un grupo pequeño de pacientes, ¿no? Pero vemos la gráfica del lado izquierdo, donde vemos el CO2 inicial y el CO2 final, y vemos que en la terapia de alto flujo fue menor que en la terapia no invasiva, entonces con una P significativa. Y aparte, en el estudio se mostró que 3 pacientes cambiaron de no invasiva a alto flujo porque tuvieron intolerancia a la interfaz, o sea, también es más cómoda para el paciente, incluso tuvieron que cambiarse de grupo. Y algo muy importante aquí, que yo lo considero lo más crítico aquí, es que no hubo diferencia en la mortalidad de hospitalización o fallas orgánicas. O sea, esto nos habla de que aparentemente la cánula de alto flujo no es inferior a la ventilación no invasiva y aparte tiene todavía el beneficio de disminuir más el CO2 que la ventilación no invasiva. Pero sobre todo, el hecho de que tenemos la aparente seguridad, de acuerdo a este estudio, que podemos poner al paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2 en cánula de alto flujo. Otro uso de la cánula de alto flujo es la preoxigenación en el proceso de intubación. Es algo también importante. ¿Cuál es la situación cuando vamos a intubar a un paciente? Por ejemplo, un paciente que lo tenemos en alto flujo y que presenta fallo a la terapia, lo podemos intubar y no es necesario quitarle el dispositivo, sino que al contrario, lo vamos a utilizar para preoxigenar al paciente. Y una de las ventajas principales es que al no quitar el dispositivo se mantiene el flujo mientras hacemos la laringoscopía, como vemos en la fotografía. No impide la laringoscopía como podría ser la ventilación común con mascarilla. Pues ahí podemos hacer la laringoscopía sin ningún problema. Y aparte, se ha mostrado, de acuerdo al estudio también que hizo el doctor Miguel Montañez, que hay prevención de la hipoxemia severa durante el procedimiento. Entonces, la situación es pacientes que tenemos con terapia de alto flujo y tienen falla a la terapia y es necesario avanzar a ventilación, perdón, a intubación orotraqueal y ventilación mecánica, podemos dejarle la terapia de alto flujo y realizar el procedimiento. Y así también disminuimos la hipoxemia, aparte de que es una situación mucho más amigable también para el operador que va a realizar la intubación orotraqueal. Bueno, ya hablamos de algunas de las utilidades de la terapia de alto flujo, ¿no? Que es la que nos ayuda a prevenir la intubación, que nos ayuda a prevenir el ingreso a terapia intensiva, nos ayuda también en el momento de preoxigenación cuando se va a realizar la intubación orotraqueal. Pero, ¿cómo vamos a tratar este tipo de pacientes? ¿Cómo vamos a ver la respuesta que tienen los pacientes a la terapia de alto flujo? Principalmente cuando se los colocamos a pacientes que ingresan con una insuficiencia respiratoria. Tenemos el índice de ROX, que lo hizo el doctor Roca y lo presentó por primera vez en 2016. ¿Cuál es la ventaja de este índice? Nosotros, por criterio médico, a veces vemos un paciente y hay discordancia. Se los pongo así, por ejemplo, un paciente que está con alto flujo y está con una saturación
por así decirlo, adecuada, 92, 94%. Sin embargo, tiene una frecuencia de 35, 32. Entonces, algún médico puede decir, no, ¿sabes qué? Este ya fracasó, vamos a avanzar la intubación o traquear. Otro médico puede decir, no, ¿sabes qué? Vamos a aguantarlo todavía porque yo no lo veo todavía con franca insuficiencia respiratoria. Entonces, el índice nos ayuda porque es una forma más objetiva de analizar cómo está el paciente y si tiene un fracaso franco o tiene ya un factor que nos indique que ya toleró bien la terapia y que probablemente le va a ir bien, ¿no? Entonces, este índice de ROX es muy noble también porque se hace en la cama del paciente. No es necesario ni tomar gasometrías, no es necesario ni tomar laboratorios, ni hacer una medición extrema de alguna variable hemodinámica. No, simplemente en la cama del paciente toma las variables de la fracción inspirada de oxígeno, que es en el dispositivo, vemos cuánto es el CO2 que está brindando, vemos la saturación en el oxímetro y clínicamente valoramos la frecuencia respiratoria. Entonces, no hay nada extraordinario de los componentes del índice de ROX. ¿Cómo lo vamos a calcular? Teniendo al paciente entre 50 a 60 litros. Esto es muy importante, tratar de mantener unos litros de 50 a 60. A veces puede ser que empezamos a utilizar la terapia y nos da un poco de miedo subir el flujo. Yo les puedo decir que la mayoría de los pacientes que hemos tratado hemos empezado el flujo en 60 litros sin ningún problema y la mayoría de ellos los toleran muy bien. ¿Y para qué es la medición en esta cantidad de litros? Para evitar que haya una dilución del oxígeno con el aire ambiental y la medición del CO2 y la saturación sea más fidedigna, ¿no? Entonces, como vemos arriba, se obtiene la saturación y se divide entre el CO2 y el resultado lo dividimos entre la frecuencia respiratoria. Entonces, entre más bajo sea el valor, ahorita vamos a ver los valores, quiere decir que está teniendo mayor intolerancia o es un factor pronóstico negativo al éxito de la terapia de alto flujo. Entre más alto, quiere decir que lo está tolerando mejor. Aquí tenemos esta imagen. Esta imagen se saca del artículo que hizo el doctor Roca desde el 2019, en el cual nos habla de cómo utilizar el índice de ROX como, pues por el factor pronóstico, a las 2, a las 6 y a las 12 horas. Si tenemos una medición o un ROX menor de 2.85, nos habla de franca fracaso a la terapia de alto flujo. Entonces es un paciente que ya tenemos que estar teniendo el ventilador, todos los dispositivos y todo para realizar la intubación orotraqueal. A las 6 horas, menor de 3.47 también fallo y va para intubación probablemente. Y a las 12 horas, menor de 3.85, también fallo y va para intubación. Pero si tenemos a las 12 horas un índice mayor de 4.88, nos habla de un éxito a la terapia. Es muy probable que este paciente vaya a tener éxito y con él nos podemos ir un poco más tranquilos y más confiados de que él no va a tener falla a la terapia de alto flujo y que no va a ser necesario intubarse. Obviamente, pues si se le sigue dando el tratamiento adecuado, como les he comentado, no todo es la terapia de alto flujo, sino el tratamiento concomitante para la patología que generó la insuficiencia respiratoria o la dificultad respiratoria. Entonces, un ROX mayor de 4.88 o igual nos habla de éxito de la terapia de alto flujo a las 12 horas. Y estos tres numeritos a las 2, 6 y 12 horas, si se encuentran igual o menores, de fracaso. Entonces esto es importante porque ya tenemos una medida objetiva para evaluar la terapia de alto flujo y la respuesta a la terapia de alto flujo. Aquí nos vamos a este punto, ¿no? Del índice de error. ¿Por qué es tan importante el CO2? Si se fijan en la gráfica, a mayor FIO2 que se ve en rojo, es más probable que el índice de ROX nos salga más bajo. Y entre menos FIO2 nos sale más elevado. Entonces, recordemos que entre más bajo quiere decir falla la terapia, entre más alto éxito de la terapia. Tiene un peso muy importante en el cálculo del índice de ROX, el FIO2.
Nosotros cuando ponemos un paciente en alto flujo, generalmente lo debemos de poner en flujos altos, de preferencia 60, puede ser 50, 60, pero les comento, como les dije anteriormente, los pacientes toleran 60. Inicialmente les ponemos el FIO2 de 90 a 100, ¿sí? Pero hay que monitorizar la respuesta de la saturación del paciente. No podemos dejarlo siempre en 90, 95, porque al momento de hacer nuestro índice de ROX nos va a salir menor de lo que realmente tiene el paciente. Hay que ir disminuyendo gradualmente la fracción inspirada de oxígeno en relación de tener una oxigenación o una saturación por oximetría de pulso mayor de 88 a 90%. Pero si no lo hacemos, imagínate, la dejamos 95%, a las 2 horas tenemos una saturación de 98, 99, pero con un FIO2 de 95, es muy probable que nuestro índice de ROX nos salga abajo y no esté medido de forma adecuada. Y obviamente nosotros vamos a analizar esta información de forma errónea cuando el paciente probablemente sí está teniendo éxito en la terapia de alto flujo y nosotros nos vamos a pensar que el paciente requiere intensificar los cuidados, ¿sí? Entonces, recuerden, disminuir el FIO2 en cuanto sea posible. ISCAC hizo este protocolo que nos ayuda a ver cómo tratar a los pacientes cuando se colocan en terapia de alto flujo. Obviamente, vemos del lado izquierdo, si el paciente tiene criterios de intubación orotraqueal, pues obviamente no le vamos a poner la terapia de alto flujo para seguirla, sino la podemos colocar, como lo comentamos, para preoxigenar al paciente a 60 litros y un FIO de 100% y realizar la intubación o pasar a ventilación no invasiva. Pero si no, si el paciente no tiene criterios de fracaso, como pueden ser aumento de la frecuencia respiratoria mayor de 35, como puede ser disociación toracoabdominal evidente, o disminución de la oxigenación menor del 88% de forma persistente. Así no tiene eso, lo podemos continuar en la terapia de alto flujo, colocándole también un FIO2 al 100% y un flujo a 60 litros y teniendo una temperatura de 37 grados para que sea confortable para el paciente, para que lo mantenga y lo tolere. Eso sí es común, a veces preparamos el dispositivo y se los colocamos antes de que caliente el aire y no lo toleran, pero no es por el flujo, a veces es nada más por la temperatura. Y vamos a monitorizar al paciente y en 1 o 2 horas, de acuerdo a la clínica que les comenté, o el índice de ROX que lo acabamos de ver, si el paciente se ve un falla a la terapia, pues lo pasamos a ventilación no invasiva o incluso progresa a intubación orotraqueal. Si no, si vemos que el paciente está tolerando, pues seguimos disminuyendo el FIO2. El FIO2, si vamos viendo la frecuencia respiratoria que se siga manteniendo dentro de 25 a 30 y vemos si requiere o no disminución del flujo. Yo la verdad considero dejar el flujo hasta el último, ya que tenemos un descenso del FIO2 de forma significativa. Y obviamente verificar que la temperatura del herbo sea la adecuada para que se mantenga con confort el paciente. Seguimos monitorizando al paciente. Obviamente, como les comento, la terapia de alto flujo tiene que ir de la mano de un tratamiento médico de la patología que generó la insuficiencia respiratoria, porque por sí sola no va a recuperar al paciente. Y si vemos que está respondiendo el paciente al tratamiento, empezamos a disminuir la tolerancia, el FIO2, y ya que tengamos un FIO2 bajo, de preferencia 40%, empezamos a disminuir el flujo del ergo hasta llevarlo a 30, más o menos, y ya después pensar, de acuerdo a la evolución del paciente, en retirar la ventilación, la cánula de alto flujo. Si el paciente en cualquier momento del algoritmo presenta falla la terapia de alto flujo, pues va a tener que pasar a intubación y ventilación mecánica, ¿no? Y dentro del proceso de intubación, pues podemos utilizar y continuar la terapia en el punto de la preoxigenación. ¿Sí? Pues espero que esto les sea útil, pero la verdad a mí me pareció muy didáctico y una forma clara de manejar o de tratar al paciente con cánula de alto flujo. Bueno, pues esos son los 3 puntos que les iba a comentar principalmente. Quiero que se queden más que nada
con el uso que nos ayuda a evitar la intubación, evitar el escalamiento terapéutico y en el punto también de la preoxigenación, que a veces se nos olvida y nos vamos directo a la mascarilla, también se puede utilizar. Y en las reflexiones después de la presentación, definitivamente es un dispositivo innovador y yo creo que llegó para quedarse. ¿Sí? Es otra arma que tenemos para tratar a nuestros pacientes, otra herramienta. Y yo creo que no le quita lugar a nadie, sino más bien llega a colocarse ahí en el punto exacto donde no teníamos ese apoyo, ¿no? Es un dispositivo que también se puede usar de primera línea. Como vimos los estudios, son pacientes que llegaron a urgencias. No es necesario, como lo hemos visto últimamente, que el paciente fracase a la oxigenoterapia convencional y después pasarlo a alto flujo, sino también podemos usarlo de primera línea. Se puede usar en diferentes escenarios hospitalarios, o sea, no es exclusivo de terapia intensiva, no es exclusivo de urgencia, sino se puede usar también en piso, se puede usar también en la recuperación de quirófano. Entonces es un dispositivo que lo podemos utilizar en diferentes escenarios y en diferentes lugares. Hay que involucrar a todo el personal. No necesariamente el médico debe hacerlo, sino también enfermería puede hacerlo, también inmunoterapeutas pueden hacerlo. Y esto nos ayuda también mucho, como lo comenté, cuando tenemos poco personal, o sea, cualquiera puede ponerlo, ¿sí? Hay que llevarlo también a nuevos tipos de pacientes, ¿sí? Como lo he estado comentando, por ejemplo, en los postquirúrgicos de alto riesgo, es donde podemos avanzar. En pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, también lo podemos usar. Ya vimos que se puede usar también en la insuficiencia respiratoria hipercámica. No es solo para pacientes COVID. Este es ahora sí que el punto que nos llevó a este tema, pero el COVID hizo que pudiéramos conocerlo. Muchos de los médicos que no lo conocíamos o conocían, pudimos conocer la terapia de alto flujo, pero no es solo para ellos, para no encasillar al alto flujo como exclusivo para pacientes COVID, ya que en muchos lugares ya tenemos el recurso, pues utilizarlo con otro tipo de pacientes. Es un dispositivo que los pacientes aceptan de una forma tremenda. Realmente el hecho de que les coloques el alto flujo, inmediatamente se sienten mejor de simple hecho, por ejemplo, de tener una mascarilla en la cara, eso les hace sentir mal, se hace sentir mal, les hace sentir que están empeorando. Y colocarle un dispositivo que es un poco más amigable, por ejemplo, que pueden ver mejor, que pueden incluso hasta tomar líquidos sin problema, o incluso hasta tomar dietas sin problema, los hace sentirse más tranquilos, lo aceptan mucho. Tan así que es la aceptación que muchos de los pacientes, por ejemplo, en la pandemia, refieren, se iban a buscar el alto flujo a donde fuera con tal de que no progresaran a intubación orotraqueal. Es un complemento del arsenal de ventilación, de las armas que tenemos contra estos monstruos, es un complemento. No es que viene a sustituir la no invasiva, no es que viene a sustituir el ventilador, sino viene a ser un complemento para utilizarse en ciertos pacientes y en ciertos momentos, ¿sí? Y es para ciertos pacientes, como lo comento, no va a sustituir la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Hay que ver nosotros cómo es el estado clínico del paciente y si requiere intubación desde un inicio, intubarlo, ¿no? Si tiene fallo la terapia de alto flujo, intubarlo, ¿sí? No hay que retrasar la intubación. Ya hemos visto varios artículos que retrasar la intubación aumenta la mortalidad en varios pacientes. Bueno, pues esta es la plática que les tenía preparados. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Pues luego vamos a tener un poquito de análisis para las dudas, comentarios. Cualquier situación me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Y muchas gracias por su atención.